presente. ¿Listo? Voy a iniciar acá el proceso para poder organizar ya la grabación y iniciar a compartir pantalla y organizarnos todos adecuadamente. Denme un segundo acá. Ya aquí separo esto. Y vamos a estar acá un momentico. A ver. Listo. Acá voy a cerrar esto aquí. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, voy a empezar a compartirles la pantalla para que todos puedan ver lo que vamos a desarrollar. Listo. Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Arrancamos entonces con el desarrollo del día de hoy. Hoy en la tarde, en la clase presencial, adelantamos e hicimos un proceso de un fotomontaje que voy a desarrollar muy rápidamente aquí para que también agreguemos otro y tengamos dos opciones adicionales y mirar cómo podemos organizar también varios objetos que se pueden utilizar. Arrancamos entonces con la apertura de esta imagen que ya habíamos descargado por defecto y que yo les había enviado al grupo de WhatsApp para que la tuvieran. Abrimos inicialmente esta, archivo, abrir, la buscamos en nuestra carpeta de imágenes como está, la tenemos ya aquí. Lo que hacemos es darle control J para duplicarla y tener una capa de respaldo y una capa de imagen editable. Adicional a eso, vamos a llamar las otras imágenes que teníamos en nuestro archivo, que en este caso van a ser la imagen de la cerveza, que está aquí, y también vamos a llamar la imagen de vamos a llamar la imagen de la hamburguesa. ¿Dónde está? Acá. Yo aquí la coloco con los modificadores de posición y de rotación. La giro, la ubico en la escala que la quiero contener, la dejo ahí puesta. Recuerden que cuando aparezco, llamo imágenes, siempre se me activa el botón de objetos inteligentes para desactivarlo y poder editar las capas. Ingreso, le doy clic derecho, le doy rasterizar capa a cada una de ellas. Clic derecho en la capa donde debo hacer la modificación para que no me salgan los recuadros. Clic derecho y le doy rasterizar capa. Al rasterizarla, pues voy a tener las capas ya editables para poderlas trabajar. Entonces vamos a arrancar con la hamburguesa, que es la que tengo de ejemplo para hacer el retoque. Es más fácil cuando nos acercamos al elemento. Le damos la tecla Z, hacemos un pequeño barrido con la lupa para posicionarnos en un espacio más sensato. Activamos la letra P, que es la plumilla, y empezamos a hacer la silueta de nuestra hamburguesa. Como yo les había explicado, la idea es que ustedes pican con clic y no sueltan el cursor para que él vaya dándoles la curva ideal de los elementos. Y así van picando y van seleccionando todo. Acá, de esta manera. Hacen toda la selección. Inicialmente es como el redibujado de todo el borde de la hamburguesa. Habrán algunos detalles que se salgan, pero eso lo va haciendo uno paso a paso y va corrigiendo. Yo trato de hacerlo lo más rápido posible, porque pues ya digamos que estoy bastante acostumbrado al proceso, pero ustedes lo pueden ir haciendo lentamente de acuerdo a sus habilidades. Y para mí es más fácil ir picando y sosteniendo para que vaya dando curvas de una vez y no tener luego que ponerme a corregir y a volver a repasar los detalles que ya había elaborado. Entonces lo que hago acá es ir seleccionando, ir picando por toda la circunferencia, por todo el trazo. Y de esta manera, con unos trazos más bien alargados, no tan cortos, voy haciendo el trabajo más rápido. Voy haciendo el trabajo de recorte.
Para desplazarme, recuerden, activo la barra espaciadora, activo la manito, pico con el mouse y me voy desplazando. Y continúo haciendo el trazado. Y de esta forma lo voy realizando. Llego acá a este punto y puedo empezar a desplazarme y a ir picando y sin soltar va dándome efectos curvos de una vez. Así. Y aquí completo. Voy haciendo todo el borde. Digamos que si en algún punto quiero ser muy específico, pues puedo empezar a modelar y a delinear muy bien todos estos elementos de los granos de sésamo que tiene la hamburguesa por encima. También puedo ser muy específico haciendo. Pero de esta forma cierro el corte. Miren lo que pasa cuando voy hasta el final. Aparece la plumilla y me aparece un pequeño círculo al lado de la forma de la plumilla. Esa es la herramienta de cierre de la silueta. Le doy clic ahí, me puedo alejar con control 0 para ver el visual completo y le doy en la misma herramienta plumilla dentro de la selección, le doy clic derecho, le digo hacer selección, le digo acá en este parámetro OK, me realiza la selección y quiero cortar el fondo más no la hamburguesa. Vengo a selección, invierto la selección y suprimo. Al suprimir le doy control D para quitar la selección y ya tengo mi hamburguesa cortada. La escalo con Shift sostenido y con Control T, vuelvo a hacerlo. La tengo acá, le doy Control T para seleccionar porque estoy en la capa que dice hamburguesa y la puedo reubicar. Y con Shift y con los modificadores de escalado, la posiciono en el lugar correcto que yo la deseo. La coloco acá, le digo Enter y luego ubico la cerveza. La puedo mover. Acá, entonces, hacemos lo mismo. Tratamos de ubicarla en una posición adecuada que esté ahí. Le damos Enter. Tomamos la cerveza. Yo la cerveza ya la había recortado previamente para que me rindiera. Hago la escala. La ubico. Voy a decirle que quiero que quede virando hacia el otro lado. La selecciono y la vuelvo a ubicar. De esta manera. Le doy Enter. Aquí ya tengo la cerveza, las papas y la gaseosa, y la hamburguesa. ¿Qué hago yo? Para que tenga un poquito más de profundidad, puedo acercar esto hacia este lado para que se sobreponga. En la clase hicimos un efecto de cómo cortar la cerveza para ubicarla por delante por detrás de las papas. Vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos a recortar las papas para traerlas adelante y dejar la cerveza. Pero no necesariamente requiero cortar todas las papas. Solamente requiero cortar las partes de las papas que intervienen en el borde de la cerveza. ¿Cómo lo hago? Se me facilita generar de pronto una opacidad para ir viendo dónde debo yo recortar. Sería lo más sensato o lo más fácil. O simplemente, como ya tengo aquí esto, vamos a ser un poquito más precisos con lo que vamos a realizar. Vamos a recortar las papas. Entonces, me ubico acá. Y como yo tengo aquí una capa suelta, le doy control J a esa capa. Voy a tener mi elemento de las papas aparte del fondo. Acá está. Entonces vamos a recortar las papas de la misma forma que hicimos el resto, más rápido para que ustedes lo puedan ver.
que ni siquiera pues, deberíamos cortar todas las papas, simplemente la parte superior o la parte donde va a intervenir la cerveza. Entonces arrancamos. Picamos con P de plumilla y empezamos a hacer la silueta de las papas. Yo les expliqué hoy de una manera que se podía borrar, también se puede hacer así, pero esta manera también es práctica y funciona. Hay que ser muy específicos y muy detallistas porque esto tiene bastantes elementos y bastantes cortes y bastantes aristas. Entonces, en esas aristas, pues es donde uno encuentra, digamos que algunas fallas cuando está haciendo fotomontajes. Pero si es cuidadoso, lo puede realizar correctamente. Acá, y vamos subiendo. Recuerden que estamos trabajando en una capa nueva de que duplicamos con control J para que tengamos la edición de, en este caso, las papas y no tengamos que intervenir luego el resto del arte. Únicamente vamos a modificar este espacio de las papas para poderlo ajustar. Y sé que más o menos por acá va pasando todo el efecto. Entonces lo que yo voy haciendo es simplemente reubicando y haciendo los trazados. A veces en estos detalles, si son demasiado pequeños, pues uno no alcanza a percibirlo, porque realmente cuando es impreso, pues no se nota demasiado. Sin embargo, estos detallitos sí. Ahí ahorita lo vamos a modificar, vamos a mover los nodos para poder arreglar esos defectos que podemos llegar a tener mientras vamos haciendo el recorte. Acá de esta manera. Digamos que hasta ahí. Yo no necesito la parte inferior porque la parte inferior va a ser parte de la imagen. Entonces lo que yo hago es simplemente de aquí hasta acá hacer una línea y luego unirla acá. Y ya tengo el recorte. Le doy control J a ese recorte. Ay, perdón. Realizo la selección, clic derecho, hacer selección, le doy OK. Y como yo no quiero borrarlo, sino quiero duplicarlo, entonces voy a duplicar únicamente la selección que estoy reconociendo o que el programa me hizo. Le doy control J. Al darle control J, él solamente me va a duplicar esa área que yo reseleccioné, nada más. Aquí es donde yo tengo que empezar a revisar que todos estos huequitos los tengo que empezar a borrar. ¿Cómo los borro? Estando ubicado en la capa, toco la letra E que activa el borrador, busco en las propiedades del borrador un borrador un poco más pequeño que me permita ingresar en esos pequeños espacios que están acá y empezar a borrarlos. Y de la misma forma que yo voy a intentar borrar todo esto, voy a empezar a corregir esos detalles superiores que se ven mordidos, que se ven como con algunas sombras. Esto es simplemente borrar, utilizando un borrador de un tamaño mínimo para que se ajuste en ese pequeño espacio que tenemos ahí. Lo mismo voy haciendo por acá arriba. Digamos que en este pequeño detalle, aquí, y de pronto por acá en estos detallitos que se ven muy feos. Normalmente uno trata de ser muy pulido con lo que va haciendo y va detectando todas esas fallas en su diseño. Entonces la idea es tratar de corregirlos lo mejor posible para que cuando se haga el fotomontaje completo se pueda revisar y digan, "Ah, ok, sí es un fotomontaje, pero quedó muy bien elaborado a pesar de su proceso". Y yo aquí pues lo que me debería encargar es de ser muy puntual, muy específico y tratar de borrar esos elementos que no están o que no se ven tan chévere en esos colores así como oscuros de esta manera. Acá podemos hacer esto y tal vez acá también un poquito, perdón, mucho. Seleccionamos nuestro borrador
con la letra E y vamos borrando demasiado otra vez. Es un tema, cuidado, de no hacerlo demasiado cerca, ni tampoco exageradamente lejos, sino como justo al borde. Pero así va quedando. Entonces ya habiendo hecho eso, le digo acá que borre también este pequeño detalle. Son cositas muy mínimas. Y ya aquí tendría solamente la capa de sobreposición de las papas. ¿Qué debo hacer yo ahora? Entonces activo mis otras capas. En el caso de la cerveza, la tengo en un 49% de opacidad. La puedo subir nuevamente. Y ya la tengo acá. ¿Y qué hago ahora? Redistribuyo mis capas. Perfectamente le puedo decir que quiero que la hamburguesa esté en un plano medio, la cerveza en un plano posterior y las papas en un plano frontal. Y cuando active mi fondo, se va a ver de esta manera. ¿Qué tengo que yo hacer aquí? Como yo tengo ya la cerveza, le doy control J, la duplico, oculto la capa base y la copia que yo tengo acá, borro estos detalles que están aquí en la parte inferior. Me paro en la capa de la cerveza, activo el borrador que se activa con la letra E, utilizo un tamaño más grande de borrador y simplemente borro. Y puedo ir desarrollándolo de esta manera. Y aquí ya podría tener la composición que a mi gusto podría funcionar para hacer el proceso. Así, hamburguesa, papas y la cerveza. ¿Qué quiero hacer ahora? Vamos a darle guardar al ejemplo para que lo tengamos y que sea el fotomontaje. Siempre es importante que guarden sus archivos. Recuerden, archivo guardar como o control G, control S, perdón. Es el comando para guardar. Guardan, activan esto acá, buscan en su carpeta de trabajo. Vamos a colocar aquí fotomontaje 01. Lo guardamos como Photoshop PSD, que es el formato normal. O si ustedes prefieren, lo pueden también guardar como un formato PDF. Si lo guardan como una imagen, llámese JPG o PNG, después no les va a permitir modificar absolutamente nada porque lo va a reconocer como un solo elemento, no por capas. Entonces, lo aconsejable es que lo guarden siempre como PDF o como PSD. En este caso, yo lo dejo así. Fotomontaje 01, Photoshop PSD y ahí queda guardado. Le doy guardar, le digo que OK y debería quedarme aquí guardado en mi carpeta que yo creé, que se llama samples, imágenes, perdón, imágenes no, acá debe estar. Fotomontaje 01. Acá no me lo va a permitir ver porque recuerden que esto es un programa portable, no es un programa instalado en el computador. Entonces no me lo va a permitir ver acá, pero yo ya lo realicé. Lo cierro para verificar. Vuelvo aquí a archivo, abrir, busco fotomontaje 01, él me muestra la miniatura y yo lo activo y acá lo tengo. ¿Qué hago ahora? Para que todos lo tengan presente. Normalmente sucede que las imágenes tienen variaciones de tonalidades y unas se ven un poco más oscuras y otras más claras. Y se sobreentiende que hay una diferencia porque todas fueron tomadas con distintas luces. ¿Qué debo hacer yo? Si voy muy rápido, me avisan, porfa, para ir más lento y que todos entendamos. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí ya mi imagen, la selecciono en realidad la capa de la hamburguesa y le doy control L. Y con el control L lo que yo hago es modificar parámetros para verla más oscura o más clara, o sobreexpuesta o subexpuesta. Si la dejo normal, pues vuelve a su estado original. Si le vuelvo a dar control L, lo que yo debería hacer es tratar de emular o que sean muy similares estos detalles amarillos que tienen las papas por aquí, que se dupliquen acá con la hamburguesa. Entonces, lo que yo puedo hacer es mover un poco esto para que los dorados sean muy similares y ajustar. O incluso en el intermedio tratar de modificarlo. Y así voy tratando de darle una similitud en cuanto a luminosidad a las papas y la hamburguesa. De igual forma hago lo mismo con la cerveza. Selecciono la capa de la cerveza, copia y le doy control L y con los parámetros
de los niveles, modifico. Si quiero que se vea más marcada, oscura, muchísimo más clara, o en un término intermedio donde la luz juegue de la misma forma. Y le doy aquí OK. Y ya tengo hecho mi fotomontaje. ¿Que puede que tenga que corregirle detalles? Claro que sí, como en estos casos. Entonces vuelvo a entrar, selecciono en la capa de las papas, le doy E, que es el borrador, y empiezo a utilizar mi borrador muy sutilmente para ir borrando de pronto esos detalles que a mi gusto no se ven bien. Son pequeños toques. Igual dense cuenta que las imágenes pues tienen muchas texturas. Entonces sucede que tampoco es tan particular hacerlo porque las texturas ayudan a que las cosas se vean como más enriquecidas visualmente. Pero aquí lo podemos tener de esta forma y tenemos los tres elementos organizados. Quiero agregarle una sombra a la hamburguesa para que se vea un poco puesta correctamente sobre la base. Tengo acá mi capa de la hamburguesa. Creo una nueva capa con la opción de crear capas acá en la parte inferior. Crear una nueva capa, la creo, la ubico entre la hamburguesa y las papas y me vengo acá con el pincel que se activa con la letra V mayúscula, perdón, V alta, V larga, perdón. Y con esa letra se activan los pinceles y pintamos con un color oscuro, en este caso negro, que está aquí asignado ya por defecto. OK. Y busco un pincel, en la barra de pinceles, un pincel difuminado. Y me ubico correctamente en la capa que no tiene ningún elemento y lo pinto. Ahí se ve supremamente oscuro. ¿Qué debo hacer yo? Ingreso acá a las opciones o a las propiedades de las capas y en la capa que estoy ubicado y selecciono, le digo acá multiplicar. Hago un efecto de multiplicar y aquí en la opacidad bajo esa opacidad. Si se dan cuenta cómo cambia, súper oscuro, medianamente y va subiendo la tonalidad. Así se hace. Si uno quita las capas, se puede verificar que acá hay una sombra que está puesta. No se nota tanto porque se le bajó la opacidad, pero si yo subo la opacidad, se va a ver así. ¿Qué haría yo aquí en este caso? Para que se vea un poco mejor, borraría estos detalles para que no se vea tan redonda en esta parte y afilaría un poco los lados. Selecciono el borrador con la letra E y estoy ubicado en la capa que creé con la sombra. Pico para seleccionar un borrador más grande aquí en la flechita y acá en diámetro subo el tamaño del borrador y no le asigno un borrador de dureza rígida, sino por el contrario un borrador de una dureza media o de un difuminado suave. Vuelvo a ajustar los parámetros de tamaño y empiezo a borrar. Voy borrando de esta manera, perdón, mucho. Y lo que hago es tratar de ubicarla así. Borro muy sutilmente y luego activo todas mis otras capas. Y si está muy alto, verifico acá y le bajo la opacidad. En este caso no no a la hamburguesa, sino a la capa del efecto. Si yo lo veo sin efecto, pues es muy sutil, pero se marca. Entonces ahí está la opción, ustedes lo pueden realizar para que sea más oscuro, más claro. Y así podemos tener y llevar a cabo ese desarrollo para ese tema del fotomontaje. Vamos a guardar este hasta aquí y vamos a realizar otro diferente para que ustedes vayan adaptándose a cómo se recorta y cómo se hace todo el proceso. Tenemos entonces este ya listo, le damos aquí cerrar, volvemos a nuestra carpeta con control O para abrir, o si no quieren utilizar el comando, se vienen aquí para archivo, abrir,
buscan en su carpeta. Yo tengo acá unas imágenes y descargué hoy esta imagen de esta bailarina. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero que tenga un efecto de degradado en los colores para que se note como si tuviese luces adicionales a las que ya tiene el diseño. ¿Cómo lo hago? Como tengo una capa ya solidificada y está aquí bloqueada, pues para poder trabajar sobre las capas, la duplico. Le doy control J, duplico la capa y puedo empezar a trabajar. Diría yo que quiero que tenga un tono lila de la parte superior hacia abajo y un tono verde de la parte inferior hacia arriba. ¿Cómo lo elaboro? Activo dos nuevas capas, le doy aquí crear capa, una y dos. Selecciono mis capas y entonces lo que hago ahora es seleccionar las dos y me vengo para los degradados. Los degradados aparecen acá en las laterales, en la herramienta lateral de herramienta de degradado, igual que en la herramienta de bote de pintura. Selecciono la herramienta de degradado y me ubico en esta área, selecciono los colores. Recuerden que se seleccionan los colores, el color superior y el color inferior independientes. Entonces yo le voy a dar en el color superior y dije que quería un color lila. Le asigno un color lila aquí, le doy OK y puedo empezar a pintar. ¿Cómo debería pintar yo? Acá, en la parte superior, en las propiedades de los degradados, hay varias opciones. Está una que me degrada de el color que yo seleccioné hacia el blanco, una que degrada del color hacia el transparente y otras opciones ya por defecto. A mí me interesa en este momento utilizar la segunda, que es la degradación del color hacia lo transparente. Me ubico en una capa y desplazo ese degradado dando clic en la parte superior y arrastrando hacia la parte inferior. Y me queda de esta forma. Se van a dar cuenta que acá se sobrepone sobre las piezas de la mano del personaje. Es normal que suceda, pero ya lo vamos a corregir para que se vea mejor difuminado. Hago lo mismo de la parte inferior hacia arriba con el otro color y en una nueva capa. ¿Por qué en capas distintas? Porque así me va a permitir editar si cometo algún error o si eso no era lo que yo quería y vuelvo a arrancar, borro la capa y hago otra vez todo el proceso. Recuerde que si trabajan en una misma capa no van a poder después modificar nada, pero si trabajan en capas independientes pueden modificar absolutamente todo. Vamos a la capa nueva, buscamos el color, en este caso quiero un verde limón, para que se note, le digo OK, busco aquí en mis degradados, asigno el degradado que quiero y arrastro desde la parte inferior hacia arriba para que me genere el tono. Y ya tengo una degradación de los colores. Se va a ver muy chévere en la tela porque la tela es blanca y los colores multiplicados o con luces suaves van a verse muy bonitos, pero se va a entrever las dos tonalidades, las tonos de mezcla que yo estoy generando y los colores base de la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Como ya lo tengo aquí asignado, vengo aquí a las propiedades de la capa. Acá donde dice normal, selecciono una. Puedo empezar a buscar. Puedo elegir esta que dice luz suave. Puedo elegir una que diga multiplicar. Puedo seleccionar una que diga tono y me va a generar efectos en el fondo, más no en el vestido. Esto es para que ustedes lo cacharreen y vean qué hace cada una de ellas. Todas tienen elementos y parámetros diferentes que me pueden ayudar. Es importante que lo sepan y que lo trabajen, porque esto le facilita a uno un poco la vida cuando tiene que hacer diseños y generar nuevas ideas con solamente algunos efectos muy sencillos. Miren lo que pasa cuando activo esta que se llama color más oscuro. Reemplazan los tonos más blancos y empieza a generar todo este tipo de efectos. Aquí ya tendría uno que entrar a evaluar y revisar si puede agregarle más color o si definitivamente está muy alto y lo quiere desvanecer un poco para que el tono se vea distinto. O si ese no es el que tú quieres, buscas uno diferente. A mí, por decir, me parece genial utilizar este de luz suave y con una opacidad al 100%, que se va a ver entre verdes y muchos tonos. Y hago exactamente lo mismo con la parte superior. Utilizo
en la capa del violeta del lila una luz suave y se va a entrenotar cómo se fusionan los dos colores. O tal vez me sirva más una luz intensa o un multiplicar, dependiendo de. Entonces aquí va a tener un fondo más oscuro, va a estar la iluminación cayendo sobre la bailarina y el diseño. Y así, solamente con dos elementos puedo cambiar esos parámetros y puedo desarrollar. Teniendo ya eso, creo una nueva capa o sin necesidad de crearla, puedo asignar un texto. Pico acá en la herramienta texto o doy clic o presiono la letra T en mi teclado y activo el texto y escribo aquí bailarina, ejemplo. Es un texto que voy a colocar alterno. Le asigno primero un color, en este caso yo quiero que sea blanco para que resalte, o podemos utilizar un tono intermedio. Recuerden utilizar muchísimo el tema de la paleta de colores y los colores complementarios para que funcione más chévere y los colores se vean muy bien. Vamos acá, ok. Con el texto ya asignado, escribimos la palabra bailarina. Y teniendo la palabra bailarina, allá está puesta muy pequeñita, le doy control T y con los modificadores de escalado le doy Shift sostenido y agrando el texto para que se ajuste a donde yo quiero. Lo ubico, digamos que acá en esta área, le doy Enter, le vuelvo a dar T para seleccionar la herramienta de texto y seleccionar el texto. Le doy control A para seleccionar esa letra y quiero cambiar de letra. Acá en la parte superior aparecen las opciones de texto. Tipo de letra, si viene regular, si viene cursiva, el tamaño que tiene y algunas otras características. Centrar, justificar, alinear. Entonces, entro en ellas y busco una tipografía dentro de las que tiene mi computador que tenga características que a mí me gusten o que puedan funcionar para lo que yo quiero hacer. Esta prístina es una letra muy... Puedo utilizar cualquiera de las que aparecen ahí por defecto y funcionan correctamente. Me gusta esta Mistral, se llama. Teniéndola ya, yo simplemente la selecciono, control T para seleccionar, recuerden, Shift y hago la escala. La escalo, le doy Enter para que me modifique el cambio y la ubico en este espacio. Digamos que la quiero justamente ahí y quiero agregarle a ese texto un efecto. ¿Cómo le agrego el efecto? Entonces, hoy en la tarde revisamos que acá aparte de estar el menú de las capas, las opciones de capa y las modificaciones de opacidad y relleno, en la parte inferior está el botecito de basura, el crear nueva capa, crear nuevo grupo, las máscaras y el antepenúltimo es el añadir un estilo de capa o un efecto y una que sirve para enlazar capas. Entonces, yo quiero añadirle un estilo de efecto a ese texto. Quiero agregarle un blur o una sombra proyectada. Selecciono la capa que quiero modificar, entro a efectos y busco un efecto que me agrade. Resplandor exterior. Lo asigno, le cambio la opacidad, busco un color que me guste, lo asigno, agrego un tamaño y puedo empezar a mover y a modificar todo lo que yo quiera. Probemos qué pasa si en calidad busco una opción diferente. ¿Qué hace cada uno? Si se dan cuenta, deja de ser una sombra normal y empieza a variar su forma y sus detalles. Miren, esta me parece que se ve chévere. Le digo que quiero esa asignada. Acá él me puede modificar otros parámetros, lo que yo quiera modificarle. Lo subo y acá no le digo que sea una trama, sino que sea un color normal para que el blanco se note más. O puedo decirle que sea una luz fuerte o en su defecto una luz suave para que sea muy tenue. Eso depende de lo que yo quiera. Digamos que me gusta este que es luz fuerte
y le digo, ok, y ya tengo un texto organizado con unas características específicas de fondo, unos degradados en el color y una imagen visual que puede funcionar para otras piezas. Tal vez quisiese agregar un texto en la parte superior, como un texto de párrafo. ¿Cómo se agregan los textos de párrafo? Entremos por acá a Internet y busquemos acá un texto de párrafo cualquiera. Digamos que para que seamos coherentes, el ballet. Buscamos acá esto y vamos a entrar acá, ballet clásico. Vamos a arrastrar este espacio que está acá. Le damos control C, porque ya es un texto que existe ahí. Nos ubicamos acá, activamos nuestra herramienta texto con la tecla T y ya no vamos a hacer texto artístico como este, sino un texto de párrafo. El texto artístico se hace simplemente picando y dejando para escribir. El texto de párrafo se pica y se arrastra como si fuera un contenedor o como una selección. Y cuando yo lo suelto, él me genera un cuadro de texto. Y en ese cuadro de texto, lo único que yo tengo que hacer es darle control V para pegar el texto que yo tenía seleccionado y que traje de internet. Teniéndolo ya ahí, me doy cuenta que está muy pequeño. Le doy control A para seleccionarlo todo y busco acá en las propiedades del texto y le subo el tamaño. Puedo empezar a jugar con qué tamaño me puede funcionar. Si quiero que el texto sea centrado, si quiero que esté alineado a la izquierda, si quiero que esté alineado a la derecha, tal vez está muy pequeño el texto. O más que esté pequeño, tenemos problemas de lectura, porque ese tipo de letra es bonita para títulos, pero no para leer un texto de corrido. Entonces buscamos otra tipografía que cumpla con esas características, que sea sin serifas o que sea serifada y que me permita leer mucho más fácil esa información y entenderla. Porque pues yo sé lo que dice ahí, pero la idea es que las otras personas entiendan perfectamente qué es lo que se dice. A veces uno peca en utilizar fuentes muy elaboradas, pero muy difíciles de leer. Entonces, es bueno que sea una letra fácil de leer para cualquier persona. Digamos que esta me gusta, ese tamaño me parece chévere, y lo que yo haría sería aquí simplemente cambiarlo de color, de rojo a color blanco. Le decimos OK, vamos a bajarle un poco el tamaño a 25 puntos para que se vea mejor distribuido el texto. Y ya tendríamos aquí un texto asignado. OK, no me cambié el color del texto, no me lo dejó blanco como yo lo quería, sino como color lila. Vamos a ubicar qué pasó y por qué no mi texto correctamente. A ver, se supone que debería pintarlo de blanco. Probemos con otro color. Ah, OK, sí lo asignó, pero debería asignármelo correctamente porque yo quiero que el texto sea blanco. Ah, ya sé qué está sucediendo, chicos. Estoy cometiendo un pequeño error. Resulta que yo sí, él está asignado en color blanco, pero como las capas superiores están por encima del texto y ellas tienen un efecto de multiplicar, el color se ve así mezclado con lila. ¿Qué debo hacer yo? Reubicar la capa. Eso fue un error básico que nos puede servir para darnos cuenta por qué. Si yo ubico ese texto en la parte superior, ahora sí me va a indicar que está correctamente pintado de blanco como yo lo quiero. Si lo ubico en la mitad, él se va a entremezclar con el multiplicar que tiene la capa superior, para que lo tengan presente y porque se ve así. Sin embargo, pasa que no se ve tan mal. También podría funcionar si yo lo dejara ahí debajo. Se mezclaría con los tonos y si se dan cuenta, yo me acerco un poco, va a tener una pequeña degradación. En la parte superior se va a ver muy marcado y aquí en la parte inferior ya va a empezar a degradarse un poco menos. Puede funcionar. Podría yo decirle a esto que lo vuelva más alargado y que se vea más la tonalidad. Y así podría funcionar.
pero definitivamente a mí me gusta que se vea el texto en blanco perfecto para que se lea mejor. Le doy control T, lo ajusto. Igual que, que las imágenes, el texto también se deja modificar y mover de acuerdo a lo que yo quiera realizar. Y de esta manera podemos tener ya una pieza que nos puede servir para una publicación y estamos generando un texto de párrafo un poco difícil de leer, pero con una tipografía fácil para que cualquier persona la pueda ir desarrollando en su proceso de lectura. Una imagen con degradados y con efectos y adicional un texto que también tiene efectos. Entonces, esa sería la idea de la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a guardarla. Bailarina color. Vamos a guardarla con ese nombre. Le damos acá a guardar. Y lo que voy a hacer es que entonces, como estaba compartiendo en la pantalla, voy a descargar el video y se los voy a facilitar para que lo tengan en el grupo, lo puedan realizar y el jueves tengamos algunos efectos y algunos procesos que ya ustedes vayan a desarrollar con sus propias piezas. Analicen que pues yo les brindo el material que yo dispongo, pero la idea es que de pronto ustedes puedan desarrollar su propio trabajo, generar sus propias ideas para sus trabajos, tanto del tema educativo como el tema de sus propios emprendimientos. Estos simplemente son ejemplos que trato yo de hacer para que ustedes los puedan desarrollar paso a paso en sus procesos. ¿Listos, chicos? Les agradezco mucho por la participación de la clase del día de hoy. Ya me voy a poner a organizar el video para enviárselos y que lo puedan tener para que lo puedan visualizar en cualquier momento, ¿vale? Muchísimas gracias, espero que estén muy bien. Nos vemos el jueves en nuestra clase presencial. Muchas gracias, chicos. Sí, si quieren, entonces la próxima clase hacemos el cómo se puede pintar un elemento desde ceros. Yo busco una imagen adecuada y les enseño a hacer ese proceso de pintura para que ustedes también aprendan a hacerlo. Y lo hacemos igual en clase presencial y también nos reunimos aquí en clase virtual para que aprendan a cómo puede pintar un elemento de trazados. ¿Listo? Ese me parece un buen ejemplo para trabajar. Muchas gracias por tu aporte. Listo, chicas, les agradezco muchísimo, espero que estén muy bien y ya me pongo a organizar el video para editarlo y para dejarlo en el grupo. Listo, les agradezco mucho, espero que estén muy bien y que pasen muy buena noche. Voy a dejar de transmitir la grabación y me pongo a organizar el video para compartirlo en el grupo. Detener grabación.